Sé honesto. ¿Cuántas veces te has sentido perdido últimamente? Como si todo estuviera fuera de control y cada decisión que tomas solo te alejara más de donde quieres llegar. Parece que la vida se ha convertido en un laberinto y tú estás atrapado, rodeado de paredes que te asfixian. Pero, ¿y si el problema no fuera el caos a tu alrededor? ¿Y si fuera algo dentro de ti? Este video no es una guía más para escapar de tus problemas. Es una invitación a enfrentar aquello que has estado evitando y descubrir algo que podría transformar por completo la manera en que manejas lo impredecible. La pregunta es, ¿estás listo para encontrar la salida, aunque no sea lo que esperas? No todo aquel que vaga está perdido. ¿Has escuchado esta frase antes? Resume perfectamente esa sensación de confusión que a menudo sentimos en la vida, esa sensación de caminar en círculos, sin un rumbo claro, como si estuviéramos atrapados en una maraña de caminos donde encontrar la salida parece imposible. Es como estar en un laberinto. ¿Pero realmente entendemos qué significa un laberinto? Hoy en día, la palabra laberinto se usa frecuentemente como sinónimo de maze, ese rompecabezas lleno de bifurcaciones y caminos equivocados. Sin embargo, esta interpretación moderna está lejos de capturar su esencia original. Un laberinto, en su sentido más antiguo y profundo, es un arquetipo, una imagen universal que ha trascendido milenios y culturas. Se remonta a la Edad de Bronce, entre el 2500 y el 2000 a.C., y es uno de los símbolos más antiguos conocidos por la humanidad. Los primeros registros de laberintos aparecen en petroglifos prehistóricos distribuidos por Europa. En Galicia, España, hay grabados en piedras que muestran laberintos adornados con dibujos de ciervos y otros animales salvajes. Tal vez eran representaciones mágicas, relacionadas con la caza o la supervivencia. En Castilla y León, dos grandes rocas exhiben 3 laberintos esculpidos en patrones misteriosos, intrigando hasta hoy a quienes los estudian. Avanzando hacia la Edad de Hierro, encontramos un laberinto en Nacuane, Italia, rodeado de guerreros grabados en la piedra. En Cerdeña, un laberinto forma parte de una antigua tumba, lo que sugiere una conexión simbólica con la idea de renacimiento o el ciclo de la vida y la muerte. Y en el Valle Camónica, una de las mayores concentraciones de arte rupestre del mundo, un laberinto guarda la figura de un hombre con los brazos levantados, como si estuviera en oración o en conexión espiritual. Estos ejemplos son solo una muestra de las innumerables variaciones y significados que los laberintos han asumido a lo largo de los siglos. En los países nórdicos y en Rusia, por ejemplo, surgieron laberintos hechos de piedras y guijarros que datan del final de la Edad Media, entre los años 1300 y 1500 después de Cristo. Cada uno de ellos parecía cargar un propósito, un misterio propio. Hoy en día, los laberintos siguen fascinándonos. Están presentes en la arquitectura, la literatura, el cine e incluso en los videojuegos. Pero, ¿será que, en medio de la modernidad, somos capaces de captar la profundidad de su simbolismo? Tal vez el verdadero poder del laberinto no radique en perdernos, sino en encontrarnos. Al fin y al cabo, caminar por un laberinto es más que resolver un enigma. Es un viaje interno, una invitación a explorar los caminos de nuestra propia alma. Imagina la vida como un gran laberinto. Es el escenario perfecto para ilustrar nuestra travesía, llena de curvas inesperadas, callejones aparentemente sin salida y esa mezcla de caos y claridad. Cuando logramos avanzar, aprendemos, crecemos y encontramos propósito. Pero a veces nos sentimos perdidos, como si la vida fuera un rompecabezas imposible de resolver o un enigma sin lógica. Este dilema es tan antiguo como la humanidad misma y refleja nuestra búsqueda constante de sentido y autorrealización. Los O'odham, una tribu indígena norteamericana, tienen una forma única de representar esta travesía. Para ellos, el hombre en el laberinto es un símbolo profundo. Esta figura está ligada a I'itoi, el dios creador, quien utiliza el laberinto tanto como protección como herramienta para guiar a su comunidad. En el centro del laberinto, según la cosmología O'odham, se encuentra el momento de iluminación. Al alcanzarlo, podemos mirar atrás y comprender nuestro recorrido. Es ahí donde el dios Sol nos bendice, marcando el fin de una etapa y el inicio de otra. Ese es el punto de transición, el instante en que dejamos un mundo para abrazar el siguiente. Dentro del laberinto, la visión es limitada. Es fácil sentir que estamos a la deriva, rodeados por el caos. Pero, visto desde arriba,
Lo que parecía confusión se revela como un diseño perfecto, con una lógica oculta entre las vueltas y giros. El laberinto es, al final, una paradoja. El orden y el desorden coexisten, desafiando nuestra percepción y obligándonos a reflexionar. Mucho antes de convertirse en un símbolo espiritual o filosófico, el laberinto ya formaba parte de la cultura humana. La civilización minoica, que floreció en la isla de Creta durante la Edad de Bronce, es una de las primeras asociadas con este concepto. El laberinto clásico, conocido como el laberinto de Creta, presenta un patrón único, con 7 circuitos que se entrelazan de forma hipnótica. La representación más antigua de este patrón fue descubierta en una tablilla de arcilla del Palacio de Pilos, en el sur de Grecia, que data de alrededor del año 1200 a.C. Curiosamente, esta tablilla solo se preservó porque el fuego que destruyó el palacio endureció el material, salvando las inscripciones para la posteridad. En el reverso de esta tablilla se puede leer una ofrenda: un jarro de miel para todos los dioses, un jarro de miel para la señora del laberinto. Muchos creen que esta señora es Ariadna, la figura central en el mito de Teseo y el Minotauro. El término laberinto tiene raíces en el griego antiguo, labirintos, y las primeras menciones de esta palabra apuntan a una estructura monumental en Egipto. El historiador Heródoto, durante sus viajes en el siglo V a.C., describió un laberinto egipcio que, según él, era aún más impresionante que las pirámides. El laberinto, en todas sus formas y significados, sigue fascinándonos. Es una metáfora rica y profunda de la vida humana, llena de desafíos, decisiones y aprendizajes, ya sea como símbolo espiritual, artefacto histórico o narrativa mitológica. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje y a descubrir la belleza oculta en cada desvío del camino. Cuando escuchas la palabra laberinto, ¿qué viene a tu mente? Tal vez una maraña de pasillos, un rompecabezas donde cada esquina oculta una decisión. Pero el concepto de laberinto va mucho más allá de eso. Originalmente, la palabra se usaba para describir obras de arquitectura monumental, impresionantes complejos de piedra que desafiaban tanto la ingeniería como la imaginación. El más famoso de ellos, el legendario laberinto de Egipto, que se encontraba junto a la pirámide del faraón Amenemhat III, alrededor del año 1800 a.C. Más que una simple construcción, era un templo funerario y una auténtica maravilla del mundo antiguo. Pero fue mucho después cuando el término laberinto comenzó a adquirir el significado que conocemos hoy. El historiador griego Diodoro Sículo, escribiendo en el siglo I a.C., describió el laberinto egipcio como algo de donde un hombre que entra no puede encontrar fácilmente la salida. Plinio el Viejo añadió a esta narrativa al compararlo con el famoso laberinto cretense, diciendo que este último era una mera imitación, 100 veces más pequeña. Estas descripciones, aunque fascinantes, no provenían de visitas a los sitios, sino de relatos e interpretaciones, historias que, con el tiempo, moldearon lo que entendemos como un laberinto. Los filósofos también dieron su toque al concepto. Platón, en el diálogo Eutidemo, utilizó el laberinto como una metáfora para los giros y vueltas de la vida. Entramos en un laberinto y, cuando creemos haber llegado al final, nos encontramos de nuevo al principio, todavía buscando la salida. Esta analogía remite al diseño de los laberintos clásicos, que tienen un único y continuo camino, sin callejones sin salida, sin decisiones equivocadas. Solo hay que avanzar para llegar al centro. Ahora, compara esto con los laberintos modernos, o mazes, surgidos al final de la Edad Media. Son muy diferentes. Estos sí están llenos de bifurcaciones, callejones sin salida y decisiones difíciles. La palabra maze, por cierto, tiene raíces en el inglés antiguo mes, que significa confusión o perplejidad, y en el nórdico antiguo masa, relacionado con la idea de perderse. Curiosamente, de esta misma raíz surge amazement, el asombro que sentimos ante algo impresionante o desconcertante. Los primeros mazes no eran solo diversiones o metáforas filosóficas, tenían propósitos prácticos. Muchos eran estructuras defensivas, diseñadas para confundir a los invasores. Esta idea de laberintos como estrategias de guerra aparece incluso en el épico hindú Mahabharata. En él se describe una formación militar llamada Chakra Vyuha, compuesta por capas de soldados que se mueven en direcciones opuestas, creando un laberinto viviente que atrapaba y desorientaba a los enemigos.
Detrás de cada corredor y curva, ya sea de piedra o de metáfora, los laberintos nos invitan a explorar no solo sus caminos, sino también lo que simbolizan sobre la vida. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido atrapado en un laberinto de decisiones, elecciones y nuevos comienzos? Tal vez, al igual que en los laberintos clásicos, el secreto sea simplemente seguir avanzando con la confianza de que, tarde o temprano, alcanzaremos el centro. Imagina una verdadera máquina mortal en movimiento, girando con una precisión casi coreografiada. En la capa exterior, soldados comunes protegen la formación, mientras que en el núcleo, guerreros de élite se posicionan como la última línea de defensa, con el comandante en el centro, controlando todo. Esta estructura, aunque diseñada para la protección, lleva un impresionante potencial ofensivo. Durante una batalla legendaria, Abhimanyu, hijo de Arjuna, logró romper esta poderosa formación. Pero había un problema. Sabía cómo entrar, pero no cómo salir. A pesar de su valentía y habilidad, fue acorralado, rodeado por enemigos y, trágicamente, perdió la vida. Este episodio nos ofrece una lección crucial. No basta con tener valentía para enfrentar los desafíos. Se necesita preparación y estrategia. Sin esto, podemos encontrarnos atrapados, sin salida. Esta historia refleja un contraste interesante entre dos ideas: el laberinto y el enredo. El laberinto representa orden, el enredo, caos. Caminar por un laberinto es una jornada lineal. Incluso con sus giros y vueltas, hay solo un camino del inicio al final. El enredo, por otro lado, nos coloca frente a elecciones laberínticas, callejones sin salida y la sensación de estar perdidos. Es un desafío que pone a prueba no solo nuestra lógica, sino también nuestra paciencia y resiliencia. Piensa en la novela distópica Maze Runner, Correr o Morir. En ella, un joven despierta en un gigantesco enredo, sin memoria, rodeado de corredores interminables y criaturas peligrosas. Las paredes, cubiertas de hiedra y tan altas que parecen tocar el cielo, cambian de posición cada noche. No hay forma de memorizar o mapear el lugar. Es una lucha constante contra lo desconocido. Esta narrativa captura perfectamente la angustia de estar perdido, sin dirección, en un mundo que parece cambiar todo el tiempo. Esa sensación de desorientación está profundamente conectada con lo que el filósofo Søren Kierkegaard llamó el vértigo de la libertad. En su libro El concepto de la angustia, nos invita a imaginar a un hombre parado al borde de un acantilado, mirando hacia el abismo. Lo que siente no es solo miedo de caer, sino una extraña libertad, como si pudiera dar un paso adelante en cualquier momento. Es la ansiedad de la elección, un recordatorio constante de que, mientras mayor es la libertad, mayor es el peso de nuestras decisiones. Friedrich Nietzsche complementa esta reflexión al afirmar: si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo mira de vuelta hacia ti. No estamos hablando del miedo a lo concreto, sino de una angustia existencial que proviene de la inmensidad de posibilidades frente a nosotros. En este mar infinito de elecciones, el verdadero desafío no es solo encontrar un camino, sino decidir cuál seguir. Para Kierkegaard, enfocarse en lo limitado, en lo inmediato, puede llevarnos a un vacío sofocante, una ansiedad que surge de la falta de un propósito mayor. ¿Qué tienen en común estas historias y reflexiones? Nos muestran que estar perdidos, ya sea en un enredo literal, en las elecciones de la vida o en el laberinto de nuestra mente, es una parte inevitable del viaje. Pero al enfrentar el caos, aprendemos a crear nuestro propio orden, y eso es lo que nos permite avanzar, incluso cuando las paredes parecen moverse a nuestro alrededor. Entre los placeres inmediatos y las demandas del día a día, muchas veces nos perdemos en un vacío que parece infinito. La ansiedad se instala, intentando empujarnos hacia búsquedas espirituales mientras descuidamos las tareas y responsabilidades que sostienen nuestra vida. Somos una mezcla fascinante de lo finito y lo infinito, y encontrar el equilibrio entre estos dos mundos es un desafío esencial. Como Nietzsche sabiamente dijo, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Elegir un camino en la vida es asumir un peso que, a veces, parece abrumador, pero seguir aquello que el corazón señala es, muchas veces, la clave para encontrar sentido, quizás incluso nuestro verdadero destino. Cuando las cosas salen mal, es natural pensar que estamos frente a un fracaso, pero, como nos enseñan los estoicos, nuestra capacidad para juzgar lo que es bueno o malo es limitada. Lo que hoy parece una desgracia puede, en el futuro,
revelarse como una bendición disfrazada. Como decía Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. El escritor Jorge Luis Borges trae un poderoso símbolo para reflexionar sobre nuestras elecciones: el laberinto. En el jardín de senderos que se bifurcan, explora la libertad y las consecuencias de nuestras decisiones, ilustrando cómo cada elección que tomamos abre nuevos caminos que, a su vez, generan otras bifurcaciones. Pero esos caminos no se alejan infinitamente en líneas paralelas. En algún punto pueden volver a cruzarse, creando una red compleja de posibilidades. Los caminos que dejamos atrás no desaparecen por completo. Muchas veces encuentran una forma de regresar a nuestro presente. Así, el tiempo, en su totalidad, es un gran laberinto. No necesitamos construir un laberinto metafísico. El universo ya lo es. Para comprender la profundidad de este símbolo, podemos regresar a la mitología griega, donde el rey Minos de Creta pidió a Poseidón, dios de los mares, una señal para validar su derecho al trono. Poseidón envió un toro blanco magnífico, esperando que fuera sacrificado en su honor. Pero Minos, encantado por la belleza del animal, decidió perdonarlo y ofrecer otro sacrificio en su lugar. La traición de Minos enfureció a Poseidón, quien lo castigó de forma inesperada y cruel. Hizo que la reina Pasífae, esposa de Minos, se enamorara perdidamente del toro. Esta historia nos recuerda que las elecciones y las consecuencias que derivan de ellas no son lineales ni simples. Estas se entrelazan, moldeando nuestro destino de maneras que no siempre logramos comprender de inmediato. El laberinto es, así, una poderosa metáfora para el universo y para la vida misma, llena de caminos sinuosos y posibilidades infinitas. Al comprender esto, podemos caminar con más serenidad, abrazando tanto las incertidumbres como las oportunidades que se presentan. Pasífae fue consumida por un deseo incontrolable. Para satisfacerlo, acudió al brillante artesano Dédalo, pidiéndole que creara una vaca de madera. Con esa ingeniosa creación, logró unirse a un toro sagrado, y de esa unión nació Asterion, más conocido como el Minotauro, literalmente el toro de Minos. Esta criatura híbrida, mitad hombre, mitad toro, se convirtió en una figura destacada de la mitología. En el arte clásico, se le representa frecuentemente como un hombre con cabeza de toro, aunque en algunas versiones posteriores aparece con torso humano y cuerpo de toro, similar a un centauro. A medida que crecía, el Minotauro se transformaba en un ser cada vez más feroz, incapaz de controlar su naturaleza. Comenzó a atacar y devorar personas, convirtiéndose en un recordatorio vivo del desafío de Minos a los dioses. Psicológicamente, el Minotauro representa la sombra, esas partes de nosotros mismos que preferimos reprimir o ignorar. Para ocultar este símbolo de vergüenza y descontrol, Minos ordenó a Dédalo que construyera un laberinto gigantesco, una estructura tan compleja que incluso su creador tuvo dificultades para encontrar la salida tras haberla terminado. El laberinto no solo ocultaba al Minotauro, sino que también servía como una trampa mortal para los enemigos de Minos. La criatura, ahora alimentada exclusivamente con carne humana, se convirtió en un oscuro secreto escondido en el corazón de Creta. Pero la tragedia no terminó ahí. Cuando el hijo mayor de Minos murió misteriosamente en Atenas, el rey culpó a los atenienses y exigió venganza. Como castigo, Minos impuso un tributo cruel. Cada 9 años, Atenas debía enviar a 7 jóvenes y 7 doncellas para ser sacrificados al Minotauro en el laberinto. Estos jóvenes desafortunados, seleccionados por sorteo, partían de Atenas en un barco de velas negras, destinados a una muerte inevitable. Cuando se acercaba el tercer ciclo del tributo, Teseo, un héroe decidido, decidió ofrecerse como voluntario para enfrentarse a la bestia. Antes de partir, prometió a su padre, el rey Egeo, que si sobrevivía regresaría con velas blancas en el barco, señalizando su victoria. Al llegar a Creta, Teseo llamó la atención de Ariadna, hija de Minos, quien se enamoró de él. Decidida a ayudarlo, Ariadna siguió los consejos de Dédalo y le entregó a Teseo un ovillo de hilo. Con inteligencia, él ató el hilo en la entrada del laberinto, asegurándose de que podría encontrar el camino de regreso tras enfrentarse al Minotauro. Las palabras pista y aturdido tienen un origen curioso, que se remonta a los hilos de la mitología. El famoso hilo de Ariadna se convirtió en un símbolo universal para guiarnos en medio de situaciones complicadas o confusas, como si fuera un mapa invisible hacia la salida del caos.
Según la visión junguiana, Ariadna representa el ánima, el alma femenina en los hombres, que desempeña el papel de guía durante el descenso al inframundo, un viaje transformador. Es el mismo rol que Beatriz cumple para Dante en su travesía por la Divina Comedia. En la saga, Teseo, después de derrotar al temido Minotauro, usa el hilo para guiar a los atenienses fuera del laberinto. Ya fuera de Creta, antes de regresar a casa, celebran el logro con una danza llamada Danza de la Garza, cuyo objetivo era imitar los movimientos sinuosos de la travesía por el laberinto. A pesar de su importancia, Ariadna es abandonada por Teseo en la isla de Naxos, donde encuentra un nuevo destino: casarse con Dionisio, el dios del vino y el éxtasis. Curiosamente, Friedrich Nietzsche, en una de sus últimas cartas antes de sucumbir a la locura, escribió a Cosima Wagner: «Ariadna, te amo», y firmó como Dionisio, una declaración cargada de simbolismo, como si el filósofo viera en Ariadna la personificación de la sabiduría intuitiva que tanto buscaba. Volviendo a la narrativa, Teseo, distraído o negligente, olvida cambiar las velas negras del barco por las prometidas velas blancas, señal de victoria. Su padre, el rey Egeo, al ver las velas oscuras, cree que su hijo está muerto y en un acto de desesperación se lanza al mar que hoy lleva su nombre, el mar Egeo. Esta tragedia, sin embargo, aseguró el trono para Teseo. Mientras tanto, Minos, sospechando que Dédalo había ayudado a Teseo a descubrir los secretos del laberinto, encierra al inventor y a su hijo Ícaro dentro de su propia creación. En su intento por escapar, Dédalo construye alas de cera y plumas, advirtiendo a Ícaro sobre los peligros de volar demasiado alto. Pero Ícaro, desobediente, se acerca demasiado al sol, derritiendo las alas y cayendo hacia su propia perdición. Si este legendario laberinto realmente existió, es un misterio. Muchos estudiosos creen que la inspiración para el mito provino de las ruinas del complejo palaciego de Cnosos, un símbolo de la civilización minoica, excavado en el siglo XIX por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans. El diseño intrincado del palacio, con innumerables salas y corredores, no era un accidente, sino una elección arquitectónica deliberada. El patio central, el corazón de este laberinto real, posiblemente servía como escenario para ceremonias colectivas. Llegar hasta él simbolizaba un viaje de transformación, una búsqueda de renacimiento, tan característica de las historias de laberintos. Los estados alterados de conciencia siempre han sido profundamente influenciados por el entorno en el que ocurren, no solo por los procesos internos de la mente. Imagínate en un palacio de la antigua civilización minoica, rodeado de simbolismos que parecen casi místicos. Allí, entre 1700 y 1600 a.C., se encontró un fragmento de fresco con un intrigante diseño laberíntico. Este artefacto no está solo en su simbolismo. La figura del toro, con sus cuernos de consagración tan presentes en toda la cultura minoica, revela la centralidad de este animal en los rituales religiosos. Los saltos sobre toros, por ejemplo, eran mucho más que demostraciones de habilidad. Eran actos rituales que conectaban lo humano con lo divino. El origen de la palabra labirintos sigue envuelto en misterio, pero hay pistas fascinantes. Los estudios apuntan a su relación con el término micénico dapurrito, derivado de la palabra minoica dupurré, asociada al monte Ida, un lugar de inmensa relevancia espiritual. Conocido como la montaña de la diosa, el monte Ida albergaba cuevas sagradas, como las de Gortina, en Creta. Estas cuevas pudieron haber sido la chispa inicial para el mito del laberinto. No eran laberintos en el sentido estricto, pero su ambiente sinuoso y misterioso ciertamente inspiraba un sentido de aventura y reverencia. Un relato intrigante proviene del botánico francés Joseph Pitton de Tournefort, quien describió su visita a uno de estos túneles subterráneos. La entrada discreta, una pequeña abertura en la roca de una ladera del monte Ida, escondía un intrincado entramado de pasajes tortuosos. Más tarde, el arquitecto Charles Robert Cockerell también exploró este lugar y registró en su diario: la complejidad intencional y el número interminable de galerías me causaron una mezcla de fascinación y terror indescriptible. Cada pocos pasos nos enfrentábamos a elecciones: girar a la derecha, a la izquierda, o seguir por uno de los 3 o 4 caminos que teníamos frente a nosotros. Estas descripciones evocan la esencia del laberinto, un espacio donde lo racional es puesto a prueba y lo desconocido domina.
El mito del Minotauro es tal vez la expresión más famosa del simbolismo del laberinto. Sin embargo, los mitos contienen tanto elementos universales de la psique humana como aspectos culturales específicos que pueden oscurecer sus significados más profundos. Así, aunque el laberinto del Minotauro sea una narrativa fascinante, también nos invita a reflexionar sobre lo que simboliza en niveles más arquetípicos. No es casualidad que las cuevas y los laberintos compartan tanto en términos de simbolismo. Gaetano Cipolla, en su libro Laberinto, Estudios sobre un arquetipo, explora esta conexión. Las cuevas, desde los inicios de la humanidad, no eran solo refugios, sino también lugares sagrados, usados para rituales mágicos e iniciaciones. Muchas veces utilizadas como tumbas para los muertos, se convirtieron en símbolos de transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Entrar a una cueva era mucho más que cruzar un umbral físico, era un regreso a la madre tierra, al útero primordial de donde todo nace y a donde todo regresa. Esta relación entre cuevas, laberintos y la psique humana es un recordatorio poderoso de cómo buscamos significado en nuestros espacios y experiencias. Nos desafían a enfrentar nuestros miedos, explorar lo desconocido y encontrar un camino, tanto en el mundo exterior como en nuestro interior. Joseph Henderson, renombrado analista junguiano, escribió alguna vez: «En todas las culturas, el laberinto lleva el significado de una representación confusa y enredada del mundo de la conciencia matriarcal. Solo aquellos que están preparados para una iniciación especial en el misterioso universo del inconsciente colectivo pueden atravesarlo». Esta frase encapsula la esencia del laberinto como un símbolo universal. Más que un enredo de caminos, nos invita a explorar el profundo y complejo viaje del alma, un portal entre lo humano y lo divino. La historia del laberinto se remonta a las pinturas rupestres de nuestros ancestros. Espirales y meandros, que dieron origen a la idea del laberinto, han sido encontrados tallados en cuevas y cerca de estatuillas que representaban diosas y animales sagrados. Estos patrones simbolizaban la transición del mundo visible hacia una dimensión invisible y espiritual. Muchas culturas veían el laberinto como un camino de regreso al útero materno, una poderosa metáfora del renacimiento. Curiosamente, esta conexión entre el laberinto y el nacimiento es muy evidente en tradiciones como la India. Ahí, el yantra, una representación geométrica que a menudo asume la forma de un laberinto, era utilizado como un ritual mágico para aliviar los dolores del parto. Entre los Hopi, pueblos indígenas de América, el laberinto simboliza a la Gran Madre, portando la idea del nacimiento y la reencarnación. Incluso la palabra laberinto podría tener su origen en danzas rituales que reproducían sus sinuosos patrones, como la danza de la grulla, mencionada por el estudioso Carl Kerényi. El movimiento, en este contexto, va mucho más allá de simples gestos. Es una expresión pura. Recuerda la imagen de Nataraja, Shiva, como el bailarín cósmico. Su danza no es solo estética, es una metáfora del ciclo de la vida, donde la creación, la preservación y la destrucción se unen en un ritmo universal. Al igual que el laberinto, la danza es un lenguaje ancestral, un camino para trascender lo mundano y conectar con lo sagrado. Además de su dimensión espiritual, el laberinto también fue utilizado como protección. En los mosaicos romanos, por ejemplo, aparece como un símbolo de ciudades fortificadas y con frecuencia se colocaba en las entradas de las casas para alejar el mal. La creencia de que los espíritus malignos solo pueden moverse en línea recta reforzaba la idea de que el intrincado patrón del laberinto los confundiría, manteniéndolos a raya. En India, la función mágica de protección del laberinto aparece en los rituales del chakra vyuha, ampliando su reputación como un símbolo defensivo. Por último, el laberinto es quizá uno de los arquetipos más completos de los rituales iniciáticos. En sociedades secretas, su inclusión no era una casualidad. Los caminos tortuosos desorientan, interrumpen el pensamiento racional y desafían el sentido común de dirección. Es en este caos aparente donde lo instintivo, lo intuitivo y lo sagrado emergen, guiando al individuo hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. El laberinto, con sus curvas y giros, nos recuerda que la vida no es lineal. Cada desvío y cada regreso trae consigo una lección, y al final, lo que realmente importa no es el destino, sino el viaje de autodescubrimiento que nos transforma durante el proceso.
Nuestro universo interior es un territorio lleno de giros y vueltas, como un laberinto repleto de sorpresas. A cada paso, sentimos la tensión de estar cerca del objetivo, pero somos desviados una y otra vez. Es un juego psicológico que pone a prueba nuestra paciencia y valentía. Pero aquí está lo hermoso. En el laberinto, no necesitas tomar decisiones sobre el camino. Todo lo que debes hacer es perseverar. Quien soporta la tensión inevitablemente llega al centro. Curioso, ¿no? Justo cuando pensamos en rendirnos, muchas veces estamos más cerca de un gran avance. En el laberinto, no nos perdemos. Al contrario, nos encontramos. Llegar al centro es como atravesar una transformación profunda, un ciclo de muerte y renacimiento simbólico, donde algo viejo se disuelve para dar paso a algo nuevo. Si observamos el diseño del laberinto, notaremos un patrón. Alterna movimientos entre la izquierda y la derecha. Estos movimientos simbolizan un juego entre opuestos. La izquierda, asociada con la muerte y el inconsciente, y la derecha, que refleja la vida y la conciencia. Es una travesía psicológica, un descenso a los propios infiernos interiores, lleno de desafíos, pero también de revelaciones. El psiquiatra Carl Jung exploró este tema a profundidad. Describió el laberinto como una imagen primordial que emerge en la psique como fantasías de descenso al inframundo. En la práctica, esto se traduce en caminos confusos, trampas y momentos de duda que enfrentamos al explorar el inconsciente. Es como si cada paso nos llevara más profundo dentro de nosotros mismos. Esta idea resuena en mitologías y narrativas antiguas. En Egipto, por ejemplo, el Libro de las Puertas, un texto funerario, describe el viaje del alma a través de un laberinto lleno de desafíos. Para los egipcios, superar estas pruebas era esencial para alcanzar una nueva vida. En la Divina Comedia, Dante nos lleva por 9 círculos infernales que se vuelven cada vez más complejos y oscuros a medida que nos acercamos al centro, donde Satán está aprisionado. El inicio del viaje de Dante, con sus palabras memorables, en medio del camino de nuestra vida, desperté solo y me vi perdido en una selva oscura, refleja algo que todos nosotros, en algún momento, enfrentamos. Él no habla solo de sí mismo, sino de un patrón humano universal, la búsqueda de sentido en medio de la confusión. Joseph Campbell, en su análisis de los mitos, nos recuerda que este viaje, aunque parezca solitario, es compartido por todos a nivel simbólico. Cuando nos aventuramos por el oscuro territorio de nuestro propio laberinto, somos acompañados por arquetipos, figuras que representan nuestros miedos, anhelos y posibilidades. Es como si el universo interior estuviera habitado por guías y pruebas, un escenario donde el héroe, tú, enfrenta sus propias sombras para emerger más sabio. Así que, la próxima vez que te sientas perdido, recuerda, tal vez solo estás en medio de tu propio laberinto, más cerca del centro de lo que imaginas. Perderse para encontrarse puede sonar como una paradoja, pero en realidad es uno de los procesos más auténticos y transformadores que podemos vivir. Es en los momentos de mayor confusión cuando somos impulsados a mirar hacia adentro y buscar respuestas en la vastedad de nuestro inconsciente. Allí reside una sabiduría silenciosa y profunda que muchas veces conoce mejor nuestra esencia que nuestra propia conciencia. Carl Jung describe el inconsciente como una fuente suprema de orientación. Escribió: cuando no surge ninguna respuesta interna para los problemas y complejidades de la vida, estos, en última instancia, significan muy poco. Las circunstancias externas no sustituyen la experiencia interior. Para Jung, los eventos externos, por impactantes que parezcan, solo adquieren significado cuando son iluminados por nuestra vivencia interna. Es ahí, en el corazón de las experiencias internas, donde reside la singularidad de nuestra existencia. Cuando nos sentimos desorientados, el mundo se transforma en un gran laberinto, lleno de caminos que se cruzan, se confunden y a veces parecen no llevar a ningún lado. Para los alquimistas, la solución a este caos era encontrar el centro, un símbolo de plenitud e integración. Pero el camino hacia ese centro no es lineal, está lleno de giros, desvíos y decisiones erróneas. Jung nos recuerda que el camino hacia la plenitud es la vía longísima, sinuosa y desafiante, donde somos confrontados con nuestros mayores miedos y nuestras partes más ocultas. El arte exige a la persona completa, decía un viejo alquimista. Y es precisamente esa entrega total la que el viaje hacia la plenitud demanda. Enfrentar ese camino significa abrazar la dualidad de la vida, luz y sombra, alegría y dolor,
certeza y duda. Las curvas del laberinto pueden ser aterradoras, pero en ellas encontramos experiencias inaccesibles de otra forma. Estas vivencias nos piden aquello que más tememos, el valor de convertirnos en seres íntegros. A pesar de soñar con la plenitud y buscarla en nuestras palabras e ideales, muchas veces evitamos el enfrentamiento directo con nuestra propia alma. Deseamos la luz, pero terminamos tropezando en la oscuridad. Idealizamos la perfección, pero la vida nos exige algo más profundo: aceptar nuestra humanidad con todas sus imperfecciones. Jung nos recuerda que es a través de la espina en la carne, del sufrimiento que surge de la imperfección, que logramos el crecimiento y la elevación. En la alquimia, el laberinto era visto como un santuario sagrado, el lugar donde la piedra filosofal, símbolo de transformación e integración, podía ser encontrada. En obras como El León Verde o La Luz de los Filósofos, de 1672, elementos como el sol, la luna y los planetas eran representados alrededor de este santuario, junto con los 3 grandes principios alquímicos: sal, mercurio y azufre, cuerpo, espíritu y alma. Estos elementos no solo simbolizan la complejidad de la vida, sino que también nos recuerdan que la plenitud es una integración de todas las partes de nuestro ser. Al final, lo que encontramos en el centro del laberinto no es algo externo, sino una versión más auténtica de nosotros mismos. El camino es largo, sí, pero cada desvío, cada error, es una parte esencial del proceso, porque es precisamente al perdernos cuando nos damos la oportunidad de redescubrirnos. Las conexiones entre el cielo y la tierra revelan una relación simbólica entre el microcosmos y el macrocosmos, una danza sutil entre lo que somos y lo que nos rodea. Imagina, por ejemplo, un ángel sosteniendo el hilo de Ariadna, guiando a una pareja a través de un laberinto. Este laberinto no es solo un enredo de caminos, representa los desafíos profundos de la gran obra alquímica, el viaje de transformación que solo ocurre con el permiso divino, o, como decían los alquimistas, Deo concedente. El centro de ese laberinto siempre ha sido considerado un espacio sagrado. Es ahí donde cruzamos la frontera entre lo mundano y lo extraordinario, ganando una nueva visión de nosotros mismos, de los demás y de la vida. Mircea Eliade describe este momento como una transición de lo profano a lo sagrado. En el corazón de este espacio sagrado encontramos tesoros simbólicos: la piedra filosofal, el elixir de la vida o el cuerpo de diamante, representaciones de lo que Carl Gustav Jung llamó el sí mismo, la totalidad de la personalidad o la chispa divina dentro de cada uno de nosotros. Al final, como tantos místicos han dicho, quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. El centro también es el lugar de lo luminoso, esa mezcla paradójica de temor y fascinación que Rudolf Otto describió como mysterium tremendum et fascinans. Es un misterio que nos deja atónitos, pero también profundamente atraídos. Muchos creen que alcanzar ese centro es el punto culminante de la autorrealización, pero la verdad es que esto marca solo la mitad del viaje. Después de encontrar el centro, es necesario regresar, salir del laberinto y volver al mundo común, ahora con una nueva percepción, como si viéramos todo por primera vez. Esta transformación equivale a una muerte y renacimiento espiritual. Thomas Stearns Eliot lo expresó de manera sublime: y el fin de toda nuestra exploración será llegar al punto de partida y conocer el lugar por primera vez. La jornada hacia la autorrealización no es una línea recta, sino una espiral. Es como caminar por círculos concéntricos, siempre acercándose más al centro, aunque a primera vista parezca que solo estamos girando en círculos. Hermes Trismegisto, en su célebre Tabla Esmeralda, resume esta experiencia de forma poética y enigmática. Es verdad, sin duda, cierto y absolutamente verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de una sola cosa. Asciende de la tierra al cielo, y nuevamente desciende a la tierra, recibiendo el poder de lo que está arriba y lo que está abajo. Así tendrás la gloria de todo el universo. Por eso, toda oscuridad huirá de ti. Este ciclo de ascenso y retorno es el corazón de la búsqueda de la sabiduría. No es un destino, sino un proceso continuo, una invitación a explorar, transformar y regresar, siempre renovado, siempre más cerca del misterio. La travesía por el laberinto es mucho más que un recorrido físico, es un simbolismo poderoso, un movimiento que conecta lo terrenal con lo celestial. Llegar al centro del laberinto es como ascender hacia lo divino,
mientras que el regreso implica traer ese encuentro espiritual de vuelta a la realidad cotidiana. Este ciclo refleja el principio de correspondencia. Lo material se une con lo espiritual, y a cambio, lo espiritual transforma lo material, otorgando un propósito mayor a nuestra existencia. Esta idea es similar a la jornada del héroe, tan presente en las historias que nos inspiran. El héroe deja la comodidad del mundo ordinario para enfrentar desafíos en el mundo especial, y al final regresa con el elixir, algo valioso que puede transformar su vida y la de los demás. Este elixir puede ser sabiduría, amor, o incluso la simple experiencia de haber superado un territorio desconocido. Kierkegaard, en su visión sobre el caballero de la fe, describe algo similar. Una persona que no solo abandona el mundo, sino que regresa a él con una nueva perspectiva. Realiza el movimiento de lo finito hacia lo infinito y después vuelve a lo finito con una fe inquebrantable que trasciende lo mundano. En la Edad Media, los laberintos eran más que elementos arquitectónicos, eran mapas simbólicos para el encuentro con lo divino. Muchas iglesias y catedrales de la época incorporaron laberintos en sus diseños, especialmente durante el Renacimiento gótico. Un ejemplo icónico es el laberinto de la Catedral de Chartres, en Francia. Este funcionaba como una alternativa a la peregrinación a Tierra Santa, simbolizando el camino espiritual hacia la redención. En ese contexto, cada vuelta del laberinto representaba los desafíos y obstáculos del camino hacia Dios. Quien camina por un laberinto, incluso hoy, puede sentir algo profundo, una especie de suspensión del tiempo y el espacio. Este espacio liminal disuelve los límites entre el interior y el exterior, como si ambos fueran manifestaciones de una misma esencia, el unus mundus o mundo único. Es un lugar donde lo físico y lo metafísico se encuentran. Ese viaje interior también está representado por la figura del peregrino, quien busca no solo un destino físico, sino también una transformación espiritual. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro Pia Desideria, Deseos Piadosos, de Hermann Hugo, del siglo XVII. En una de las ilustraciones vemos a un peregrino en el corazón de un laberinto, intentando encontrar la salida que lo lleva al castillo celestial. Guiado por un ángel que le ofrece el hilo de Ariadna, la palabra de Dios, avanza, simbolizando la búsqueda de la redención. El laberinto en todas sus formas nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje. Es un espejo de los desafíos y descubrimientos que encontramos en la vida, recordándonos que, a veces, es necesario perderse para encontrar el camino de regreso a lo esencial. Lo que hace tan especial este diseño es que, en el laberinto, las paredes no son solo barreras, forman el propio camino a recorrer. El desafío no es solo orientarse, sino evitar caer. Y curiosamente, dos figuras representadas cayendo refuerzan esta idea de fragilidad, pero también está un ciego, guiado por su fiel perro, que encuentra el camino. Es una hermosa metáfora sobre confiar en los instintos cuando todo parece incierto. En lo alto, el faro de un castillo celestial brilla como guía para los navegantes en el mar de la vida. Abajo, vemos a dos viajeros intentando alcanzar la montaña divina, pero solo uno persevera. La ilustración lleva una inscripción poderosa. «Oh, si mis caminos fueran dirigidos para guardar tus estatutos». Otra representación fascinante es la xilografía de Matteo Silvaggi, de 1542, titulada El laberinto del amor terrenal. Aquí, Plutón, el rey del inframundo, aparece en medio de las llamas del monte Etna. En la entrada del laberinto, una banda anuncia la primera puerta. Más adelante, otras inscripciones nos desafían con mensajes como «La lujuria quema» y «El amor propio». En el centro, una frase destaca como un llamado espiritual: «Asciende al rostro de Dios». Al dejar atrás el infierno y mirar hacia el cielo, encontramos el laberinto del amor divino, que exalta el amor de Dios como un camino de completa inmersión en la divinidad. Esta idea resuena en el libro de Jan Amos Komenio, de 1623, El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. En él, el autor crea una alegoría profunda sobre el viaje de un peregrino a través de una ciudad que simboliza el caos moral y la confusión del mundo. El protagonista, llamado simplemente peregrino, intenta comprender el propósito de la vida en medio de una sociedad consumida por la vanidad y la corrupción. Lo acompañan figuras simbólicas, el Señor omnipresente y el Señor ilusión, quienes personifican la curiosidad y el engaño. A medida que avanza, Peregrino es testigo de personas obsesionadas con el poder y el estatus,
dispuestas a sacrificar su propia integridad para alcanzar sus objetivos. Esta búsqueda desenfrenada lo lleva a la desilusión, pero la historia toma un rumbo inspirador. Cristo se aparece a Peregrino, llamándolo a ser luz en medio de la oscuridad y a guiar a otros por el camino correcto. Es en ese momento cuando se da cuenta de que la verdadera paz no está en el mundo exterior, sino en el paraíso del corazón, un estado de armonía que solo es posible cuando el corazón está alineado con Dios. Un mensaje similar surge en El progreso del peregrino, de John Bunyan, publicado en 1678. En este clásico, seguimos la travesía de Cristiano, un viajero cargado con un fardo que representa el pecado. Abandona todo para buscar la salvación, dirigiéndose a la puerta estrecha. En el camino es perseguido por personajes como Obstinado y Flexible, quienes intentan disuadirlo de continuar. Sin embargo, Cristiano no se deja vencer y sigue su viaje, dejando atrás la ciudad de la destrucción. Al final, estas historias nos invitan a reflexionar. ¿Será que estamos recorriendo nuestros propios laberintos con claridad? Y sobre todo, ¿dónde buscamos la paz y el propósito que tanto deseamos? La travesía de Cristiano está marcada por desafíos que ponen a prueba su determinación y fe. Cuando Obstinado decide abandonarlo, considerándolo un loco, Flexible, curioso por las promesas de tesoros en la ciudad celestial, elige acompañarlo. Sin embargo, al principio del camino, ambos se enfrentan al temido pantano del desaliento, un lugar oscuro y traicionero donde cada paso parece hundirte más. Mientras Cristiano lucha por avanzar, cargado con el peso de su fardo, Flexible logra escapar, pero decide abandonar a su compañero y regresar. Al volver, es recibido con burlas por sus compatriotas, quienes lo acusan de debilidad por rendirse tan rápidamente. Cristiano, por su parte, es rescatado por ayuda y con una renovada determinación sigue adelante. Poco a poco, su carga desaparece y su camino hacia el paraíso continúa, enfrentando desafíos como la colina de la dificultad, el valle de la humillación, el oscuro valle de la sombra de la muerte y, finalmente, el inevitable río de la muerte. Estos escenarios simbolizan las dificultades y pruebas del camino espiritual, un laberinto de aprendizajes que refleja los dilemas de la vida. El laberinto, con sus giros impredecibles, es más que una metáfora. Encapsula la experiencia humana en toda su complejidad. Representa el ciclo del nacimiento, la caída, la superación, la búsqueda del autoconocimiento e incluso el renacimiento. Es una danza entre la lucha y el despertar, una travesía para quienes se atreven a buscar sentido en las vueltas y revueltas de la existencia. Cuando nos damos cuenta de que esos aparentes desórdenes tienen un propósito mayor, algo cambia dentro de nosotros. La felicidad, antes buscada en el exterior, comienza a emerger desde nuestro interior. Y en ese despertar, la vida adquiere una nueva perspectiva. Si abrazas lo que necesitas hacer con verdad y propósito, la satisfacción es inevitable. De lo contrario, la insatisfacción será tu compañera. El camino de la verdad es solitario, pero no está vacío. Como dijo Jung, haciendo eco de las palabras de un viejo alquimista, aunque te sientas aislado, si haces tu trabajo con honestidad y conciencia, amigos desconocidos llegarán a ti. La verdadera realización ocurre cuando nos conectamos con la esencia de nuestra alma. Es en ese estado donde comenzamos a alinearnos con todos los seres, con la naturaleza y con el cosmos, o, si lo prefieres, con Dios, quien es capaz de transformar los caminos más torcidos en senderos rectos. La jornada puede ser desafiante, pero cada obstáculo superado es un paso hacia un propósito mayor. Al final, el verdadero tesoro no está en el destino, sino en quién nos convertimos a lo largo del camino. ¿Sabes? Si llegaste hasta aquí, quiero contarte algo. Acabas de completar una vuelta entera por tu propio laberinto. Puede que no lo parezca, pero cada curva, cada giro, cada momento de reflexión que viviste mientras veías este video es como un viaje hacia el centro de ti mismo. Y eso no es poca cosa, ¿sabes? Me imagino que estás ahí, quizás sentado en el sofá, acostado en la cama o en el descanso de un día ajetreado, pero aún así decidiste estar aquí, conmigo, explorando algo tan profundo. Y eso me hace pensar en un viajero solitario atravesando un desierto, que en algún momento mira hacia atrás y se da cuenta de que, aunque estaba perdido, estaba dibujando un mapa sin saberlo. Ese mapa es tu camino, es tu historia. Cada uno de nosotros lleva un laberinto dentro, y solo quienes tienen el coraje de enfrentarse a las sombras y los callejones sin salida
pueden encontrar ese espacio de calma en el centro. Eso es lo que estás haciendo ahora, dándote la oportunidad de entender que no hay atajos, pero que cada paso vale la pena. Y yo estoy muy, muy agradecido de que hayas elegido caminar este tramo conmigo. Así que, mientras respiras profundo y reflexionas sobre todo esto, quiero que sepas que estoy aquí, apoyándote. Si este video encendió alguna chispa en tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Sigamos esta conversación, porque tu voz también ilumina el camino de otras personas que podrían sentirse tan perdidas como quizá tú lo estuviste alguna vez. Y antes de que te vayas, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que crees que necesita un hilo de Ariadna. Podría ser ese pequeño empujón que le falta para encontrarse en su propio laberinto. ¿Sabías que cada paso en tu camino puede abrir nuevas puertas? Pues bien, aquí tienes 2 que preparé especialmente para ti. Cada video te llevará por un camino diferente, pero ambos tienen todo que ver con lo que vimos aquí. Haz clic y sigamos esta conversación por allá. Ya te estoy esperando.